que la paritaria en la provincia de Santa Fe continúa y tiene también sus rechazos, básicamente, por las ofertas que ha hecho el gobierno nacional, gobierno provincial a los distintos sectores y la reacción de cada uno de estos sectores, inclusive gremiales. Vamos a tomar contacto con Roque Jaime, quien es el secretario general de la AMSAFE Rosario. Roque, buen mediodía, te saluda Jorgelina Diego. ¿Cómo andás vos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Por favor, Diego, un saludo grande. Gracias por atendernos, Roque. No hablamos antes, felicitaciones inclusive por lo que fue las elecciones en la departamental Rosario, cuestiones que me parece importante también destacar en esto último que acabo de plantear, que tiene que ver con hacer política, disputar dentro del territorio político. Dicho todo esto que es general, vayamos a lo concreto. ¿Qué nos puedes contar de lo que fue la oferta del gobierno provincial y el resultado de la votación que acaban de dar a conocer? Bueno, paupérrima la oferta, claramente, inclusive con el fresquito el número del INDEC que da 1,9 y la oferta arranca en 1,5, sin pensar en el 3,4% que perdimos los trabajadores activos en el primer semestre y ni que hablar del 8% que perdió el sector de jubilados y jubiladas. Nosotros vemos que la grilla de la votación provincial refleja claramente el estado de ánimo de los docentes, que es un rechazo total a las políticas del gobernador Puyaro y un rechazo a esta oferta como una de las ofertas más que hay en consonancia desde que asumió este gobierno, que es muy por debajo de la expectativa y de las necesidades. Roque, buen mediodía. ¿Cuánto estiman desde el gremio que están, cuál es la brecha porcentual de diferencia respecto a lo que han sido las ofertas de aumento últimamente por parte del gobierno provincial y lo que deberían ser acorde al ritmo inflacionario, al menos? Ahí hay distintos puntos para tomar, ¿no? Uno puede decir, desde que asumió este gobierno provincial y este gobierno nacional, que es corresponsable porque dejó de pagar el incentivo, el sector docente perdió el 35% de su poder adquisitivo, ¿sí? Contado en términos de litro de leche, litro de nafta, kilo de carne, lo que ustedes quieran, un 35% menos desde la asunción de estos gobiernos. Este año perdimos los activos un 3,4% en el primer semestre y los pasivos un 8,4%. Nosotros entendemos que eso es lo que perdimos este año, sin contar lo terrible que genera hacia la calidad educativa, y esto también en la sociedad, la comunidad educativa lo tiene que saber en el sentido, ¿no? Porque en este estado salarial las compañeras van a trabajar en pésimas condiciones, en este estado salarial el aula se transforma en una degradación de la calidad educativa, ¿no? O sea que no es solo lo que genera la pérdida de poder adquisitivo de los docentes, ya te digo, ya solo en el primer semestre es un porcentaje. Si pensamos de acá a futuro, está claro que la inflación va a superar ampliamente la oferta de gobierno. Nosotros entendemos que es una situación muy grave y que la comunidad de alguna manera va a padecer este estado en el cual está la escuela pública y una degradación de la calidad educativa. Roque, ¿cómo quedaron? ¿En qué instancia de diálogo o no quedaron con el gobierno respecto o después de decidirse el rechazo a la propuesta oficial? ¿Cómo sigue la charla? Bueno, esperemos que siga. La verdad que el último año no hubo charla. En el último año no hubo charla. Hace un año claramente que nosotros rechazamos la primera propuesta y no hay segunda propuesta, no hay segunda convocatoria, pero tampoco hay charlas sobre otros temas, sobre el plan de alfabetización, sobre los concursos, sobre la infraestructura escolar, que a nosotros nos preocupa altamente, ¿no? Que nada de eso se pueda discutir. Así que nosotros entendemos que ahora sale un plan de lucha de 3 semanas con la expectativa de que en algún momento haya una nueva convocatoria. Sabemos que no lo ha hecho desde el año pasado, así que no sabemos si ahora va a cambiar el eje de la política. No tiene pinta de Puyaro pensar en un cambio, al menos no por ahora, de forma de relacionarse con los sindicatos docentes.
Roque, decís que están sin diálogo con el gobierno provincial. Entiendo o das a entender que la mesa paritaria en la provincia de Santa Fe no está funcionando. Confirmanos estos o describinos cuál es el tipo de funcionamiento que tiene la mesa paritaria. Pregunto esto porque hay algo que es clave de la mesa paritaria, además del salario, del poder adquisitivo de los trabajadores de la educación, tiene que ver también con la cuestión vinculada a la salud. Y el IAPOS, estamos al menos, detectado por nuestro mensajero, todos los días recibimos distintos tipos de críticas o planteos de no coberturas o problemas en la obra social. ¿Cuál es la síntesis de esta problemática que está recibiendo el sindicato? Esencialmente, lo del IAPOS tiene una relación directa con el salario, también al igual que las jubilaciones. Al no haber un incremento salarial en blanco, ¿sí?, importante, hay menor aporte a la obra social. Y obviamente la obra social, ¿en qué se refugia? Que además, dicho sea de paso, pasó al área de economía y salió del área de salud con este gobierno. Pasa a ser un número y no personas. ¿Cómo se refugia? Bueno, aumentando los coseguros, la necesidad de coseguro y aumentando el valor de los coseguros. ¿En qué termina? Que un afiliado termina pagando casi lo mismo que en el sector privado cada consulta, cada atención o cada estudio. Es terrible la degradación también en cuanto a los turnos. Obviamente en el departamento de Rosario nosotros tuvimos ya, asumimos hace un mes, ya fuimos 2 veces al IAPO en concentración con jubilados, con delegados, con otros sindicatos acompañándonos. Entendemos que es un problema grande, que es un problema inclusive mayor, que excede a los docentes, porque recordemos que esa obra social tiene 600.000 afiliados, que incluye a los empleados municipales, incluye a los empleados enrolados de NATE, PCN y otros 12 o 13 sindicatos que también están pugnando como nosotros por tener una obra social más digna, ¿no? Pero bueno, el origen del problema de IAPO está íntimamente relacionado a lo matemático de nuestro salario. Y en eso nosotros no vamos a dejar de reclamar porque entendemos que hay cosas que no pueden esperar. Una compañera que hoy tiene una enfermedad, un cáncer o lo que fuera de ese tipo de enfermedad grave, tiene que esperar 1 mes, 2 meses para recibir un turno solo por ser afiliada de IAPO. Si tiene un turno antes, tiene que pagar un plus. Y también ahí creo que hay que denunciar, además del IAPO, a los monopolios de la medicina, sobre todo en nuestra ciudad de Rosario. Porque en Rosario se atiende casi todo el sur de la provincia, inclusive gente del norte. Es una alta concentración de afiliados del IAPOS y de otras obras sociales que están siendo absorbidas por 3 grupos empresarios que manejan un alto porcentaje de la medicina en Rosario y que constantemente chantajean con el corte de servicio para ir succionando de nuestra obra social gran parte de los fondos que le hacen hacer edificios nuevos, nuevas clínicas. Mal no les va, y parte de eso es sangre de trabajadores y trabajadoras de la provincia de Santa Fe. Roque, entre las resoluciones de la Asamblea que estoy leyendo, rechazo a la propuesta salarial, exigimos una nueva propuesta, dice el comunicado. Preguntarte, ¿qué significa esto? Si hay expectativas o realidad de que podría existir una nueva convocatoria. Esta pregunta también basada en que hay algunos otros sindicatos estatales que han confirmado, aceptado la propuesta de aumento. Y la tercera, ¿qué significa esta diferencia de lecturas de cada uno de los sectores respecto a aceptar o no? Y si debería haber un diálogo un poco más generalizado entre sectores para tener más fuerza, por ejemplo. Bueno, la verdad que, como dije antes, nosotros esperamos siempre una nueva convocatoria paritaria, lo que claramente no ha sucedido en situaciones anteriores. Hace un año en la que cerrando por decreto, eso no nos da un buen panorama de cara al futuro. Ahora, claramente, nosotros sí esperamos y pedimos permanentemente que haya una contraoferta, una nueva oferta para poder volver a analizar. Con respecto a lo otro que vos planteaste, cada sindicato tiene sus dificultades. Hay sindicatos que están teniendo la problemática de la pérdida de puestos laborales, o sea, están en situaciones complejas. Yo no sé bien, no entiendo mucho
cómo es la vida interna de los otros sindicatos, pero claramente sí, por el contacto que tenemos dentro de la escuela con los afiliados a ATE y UPCN, entendemos que hay sectores del Estado donde este gobierno ha despedido gente, que eso lo genera una situación totalmente de desventaja a la hora de generar alguna lucha. De todas maneras, bueno, cada uno define como le parece dentro de su organismo y como el estatuto indica. En nuestro caso, votan, más allá de las propuestas de las conducciones, siempre votaron las compañeras y definen qué hacen, y bueno, ellos tendrán su mecanismo de resolución. Por supuesto que charlamos, que hay diálogos, pero bueno, ellos tienen otras definiciones ante propuestas parecidas y tienen que ver con las condiciones propias de sus sectores, ¿no? Roque, sin paro a la vista, ¿cómo es el cronograma de estas 3 semanas de plan de lucha que comentabas al principio de la charla por parte del gremio MSAFE? Bueno, iniciaremos a nivel provincial una serie de actividades con delegados y delegadas y que concentrarán en distintos puntos. La idea es concentrar y atacar las problemáticas más importantes, que son la de salud, la de jubilación y la salarial, obviamente. Como dije antes, está todo bastante relacionado. Y por otro lado hay acciones departamentales. Cada departamento, nosotros, bueno, lo iremos viendo de acuerdo a la jornada, a las zonales que hicimos. Nosotros, previo a todo este proceso, hicimos zonales y distintas reuniones y donde salieron muchas ideas de cómo en el departamento de Rosario vamos a ir visibilizando, pero sobre todo apuntando a esto, ¿no? Apuntando a hablar con la comunidad, un poco del que hablaban ustedes antes, para tratar de hacer política sobre el sentido común de la gente acerca de qué es el Estado, qué importancia tiene y por qué tiene que haber una educación pública de calidad, por qué tiene que haber una maestra con salud adentro del salón, una maestra que se pueda jubilar a tiempo y no tenga 70 años, claro, adentro de un nivel inicial. Digo, son los grandes debates que tenemos con la sociedad, que es nuestro sector de disputa, ¿no? La política de un Estado presente versus la idea dominante que tiene el gobernador Puyar y el presidente Milei, que hay que destruirlo al Estado o hay que reducirlo a la mínima expresión de la represión policial. Nosotros estamos en las antípodas de eso, nos dedicamos a esta militancia sindical y nosotros vamos a avanzar en ese sentido para visibilizar dónde se puede en cada rincón y con otros sindicatos, porque va a haber acompañamiento de otros sindicatos docentes, hemos estado acompañando a la COA en su pelea, digo, para que la sociedad nunca más vuelva a votar gente que propone este tipo de políticas. Roque, ¿qué no, hace un rato atrás en APUR, el sindicato de los no docentes de la Universidad de Rosario, hubo una actividad que tiene que ver, de hecho estuvo una abogada laboralista explicando los alcances de la ley de bases sobre el mundo laboral, en general también, por supuesto, pero apuntó particularmente a lo que tiene que ver con esto que venimos hablando, que es el mundo del trabajo, el paradigma laboral de la Argentina, como lo venimos viendo, que están proponiendo romperlo. Y romper este paradigma, entre otras cuestiones, viene con la intención de aniquilar, que tampoco es nuevo, al sindicalismo, a la representación obrera, a la voz obrera y también la participación política del sector, de la clase obrera. ¿Qué reflexión te lleva? Y sé que hemos charlado sobre esto en otros momentos y que de alguna manera tiene que ver con lo que recién mencionabas, las intenciones. Y son intenciones estructurales, porque es un cambio de paradigma que llevaría a un empobrecimiento estructural. Sí, yo ahí le agrego, ahora dejando correr de las últimas veces que hemos hablado de este tipo de gobierno, creo que a diferencia de otros gobiernos liberales, este gobierno, más allá de las valoraciones de crueldad que tiene, digo, en términos, si se quiere, más científicos de política económica, tiene 3 socios fundamentales. Y esos son la minería, son el sector petrolero y el sector financiero como el más dominante. Recién ahora tuvieron un pequeño acuerdo con el sector del campo, pero no formaba parte del radar de este proceso, ¿no? Y creo que
eso implica una destrucción del espinazo productivo de la Argentina. Ahí, obviamente, con sus mandamás que están en el norte, me parece que lo que buscan es destruir el espinazo. Y como decís vos, eso apunta esencialmente al único freno que tiene para destruirlo hoy, porque la política, como comentaban ustedes, está teniendo sus dificultades. El único freno que tiene sobre esto, la única resistencia, son los sindicatos. No es casualidad que Puyaro, que es del sector, digamos, o representa el sector de los chacareros, tiene un frente directamente con Lanzafe. Hoy el principal enemigo del gobierno provincial es Lanzafe. Y en ese sentido tiene esa lógica. No se necesitan producir más trabajadores calificados, no se necesita producir más ciencia, no se necesita producir más eso, que lo mínimo indispensable para que salga a granel o a lo sumo en forma de aceite en el campo algunas cosas, y por supuesto la minería, el petróleo y después la timba financiera. Pues sobran 20 millones de argentinos para esta gente, y por eso cuando no hay una resistencia desde la política, resurgen estas ideas que, como decís vos, no son nuevas, que es tratar de desmantelar el último foco de resistencia, que somos los productores de la riqueza, en definitiva, que somos los trabajadores. Pero los otros gobiernos me parece que tenían una idea más para el costo de la mano de obra en sus reformas laborales. Me parece que hoy ni siquiera les alcanza con abaratar el costo de la mano de obra. Lo que quieren es desmembrar el aparato productivo, y eso es muchísimo más grave todavía, porque sin trabajo es muy difícil conseguir un salario, conseguir una dignidad, y por supuesto entendemos que esto no va a tener mucho futuro, más allá de las cuestiones políticas. Esto en algún momento se termina y el pueblo argentino tiene experiencia en eso. Roque, te agradecemos el contacto con la radio, un abrazo. Gracias a ustedes.